Bueno, estamos en una nueva entrevista de 300 razones, un proyecto para conocer a nuestros mayores y disfrutar de su experiencia. Hoy tenemos con nosotros a Víctor. Antes de empezar, Víctor, ¿te puedo tutear? Sí. ¿Me permites? Bueno, creo que me vas a contar, te voy a pedir que me cuentes y vamos a compartir cosas importantes de tu vida y el tutearlo me parece mucho más cómodo. Cuéntanos, Víctor, ¿cuántos años tienes? 91. ¿Me has entendido bien? ¿Cuántos años tienes? 91. ¿Seguro? Seguro. Y en el día 6 de enero a mí me trajeron los Reyes. Ya 6 de enero hago 92. Ajá. ¿Dónde naciste? En Mieza de la Ribera, provincia de Salamanca. Ajá. Y cuéntanos algo de tu familia. ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Cuántos hermanos fuiste? 4 hermanos. Y bueno, todavía vivimos 3. ¿Tus padres a qué se dedicaban? ¿A qué se dedicaban tus padres? Mis padres eran labradores, pero no fuertes. Bueno, para el consumo de casa teníamos ovejas, estos chotos que criábamos para luego venderlos, en fin, cosas de esas. Y yo era el mayor y siempre en los labradores el mayor es el que lleva la carga. Porque ya a los 8 años me sacaron de la escuela porque teníamos ovejas que había que ir con ellas. O sea, las ovejas estaban con un señor que éramos 15 socios para los efectos. Y las que parían en octubre había que traerlas para casa y me tocaba ir con ellas. ¿Con 8 años? Con 8 años. Estaban hasta febrero. A finales de febrero se juntaban ya y ya iba un pastor con ella y entonces ya iba a la escuela. Pero no obstante, cuando no iba a la escuela, por la noche iba con el mismo maestro que había entonces 4 maestros allí, o sea, 4 escuelas, 2 de chicas y 2 de... Pues yo en la noche iba a que me diera clase el maestro que había, que era muy, muy bueno. ¿Trabajar, estudiar y cuándo jugabas? Pues yo allí, después ya sí, ya todo el tiempo iba a la escuela ya hasta los 14. Bueno, yo fui más porque tenía mucha amistad. Claro, me daba clase por las noches. Con 15 años todavía seguí yendo a la escuela. Todavía me dejó mi padre porque allí, aunque salíamos de la escuela, pues a hacer algo. Vale, y cuando sales de la escuela, ¿qué haces? ¿Te pones a trabajar? Cuando salí de la escuela, pues a trabajar en casa, porque teníamos labor y bueno, teníamos... En el campo. Allí cogíamos de todo. Lo mismo trigo, por eso digo, después de la guerra, pues se pasó mucha hambre. Eso no sé, allí mismo había pobres que andaban pidiendo, iban por casa, y me acuerdo que mi madre siempre le daba algo, aunque fuera una patata, para que... Porque vosotros teniendo campo para cultivar, hambre no pasasteis. Sí, teníamos campo para cultivar, pues de todo, cogíamos todo. Hasta sembrábamos trigo, centeno, cebada, y nosotros, como entonces, después de la guerra, no había pan, había maíz. Nosotros no lo llevábamos a coger nunca porque cogíamos trigo, lo llevábamos a la fábrica de harina, se molía y luego había que separar el maíz del trigo. Teníamos una habitación con un horno y una mesa allí y no sé cómo se llamaba, un artefacto, y allí con 2 cegazos a separar el trigo del salvado. Y viviendo en una España
de posguerra, de guerra y de posguerra, en la que no hay comida, hay mucha gente que está pasando hambre. Vosotros teníais de todo, no teníais problema. La gente, Hambre no pasó. la gente no iba al campo a coger vuestros cultivos, a coger vuestros Nosotros animales. alguna vez algo, me acuerdo yo con patatas en una finca que teníamos patatas, pues arrancar alguien, algún pobre, eso seguro. Bueno, ¿y qué recuerdas de tu juventud? En esa España difícil, uno podía ser joven, divertirse. Pues, dentro de lo que cabía, pues estaba uno, pues los sábados o los domingos teníamos baile allí que tocaban con un, no sé cómo se llamaba, un cacharro, uno ahí, meteré allí lo que sea, y cambiaba y ponía bailes y bailábamos. Me acuerdo mucho de que bailábamos Ay Manolete. Me acuerdo de eso, de ese baile. Bueno, y en aquel entonces los jóvenes, ¿cómo se conocían entre ellos? ¿Cómo Ah, se ligaban? Nosotros éramos 15 amigos y todos más o menos labradores. Bueno, un par de ellos no eran de los pobres que andaban por allí para que le dieran algo de trabajo para poder comer. Pero ¿Y yo, cómo se conocían los jóvenes? ¿Cómo hablaban entre ellos? ¿Cómo conocía uno a una chica y bailaba? pues ¿O sí, un chico? bailábamos con chicas, otras, sí, luego, pues algunos, pues más amistad con una que con otra. Nos hacíamos novietes, que eran entonces, ¿verdad? Con las que más bailabas, pues decían, ese es novio de esa, pero que Víctor, ahora que no nos escucha nadie, ¿a ti qué tal se te daba entonces? bastante regular. Sobre todo bailar me gustaba mucho, Ujú. mucho. Y eso a las chicas les llamaba la atención. Sí, pues eso sí. Y allí, y también bailábamos, eso ya eran las fiestas, con un señor que tocaba un tamboril. Y bien que bailábamos, porque yo no sé qué bailes tocaba el hombre, que ese era albañil, pero mayores sabía tocar el tamboril y la flauta y bailábamos mucho la plaza. ¿Te casaste? Sí, me casé ya con 27 o 28, ¿Y dónde conociste a tu mujer? allí en el pueblo, era del pueblo. Era del pueblo. Bueno, primero tuve una novieta, bueno, pero vamos, sin más. Poca cosa. Eso, para pasar el tiempo. Después ya, pues con esta ya me hice, pero ya estaba en aviación. Cuando conocí a mi mujer, yo ya estaba en aviación, porque yo era mecánico de aviación. De la escuela de León, había una escuela que era una escuela pues igual que de artes y oficios, de eso, allí hacíamos de todo, de todo. Y allí aprendimos, luego ya iban pasando años y hacíamos cursos de aviones, de reactores, en fin, ya cursos. Y la última me especialicé en electricidad y yo trabajaba de electricista en el avión. Cuando entraba en revisión había que hacer la revisión, o venía una avería. Víctor, te casaste, nos has dicho, ¿has tenido hijos? Sí, dos ¿Cuántos? hijas. 2 hijas. ¿Y qué opinas de la paternidad? ¿Cómo te ves tú de padre? ¿Qué papel jugaba un padre en aquel entonces con sus hijos? Pues entonces el padre era muy esencial. El padre vamos, por lo menos yo tuve dos hijas y le pude dar carrera a las dos. Una, por cierto, hizo medicina, que no ejerce. Hizo la especialidad aquí en el clínico. Hizo los 4 años de especialidad. Y luego terminó, tuvo un niño y dijo que ya no le entregaba al niño a nadie y tal.
Bueno, total que a mí me dio buen disgusto, porque hacer una carrera de 12 años, como sabe usted que haciendo la especialidad, muy bien. Y bueno, después pues, se lió con uno, pusieron una empresa y tienen una empresa bastante grande ahora. Ahora tienen obreros y Víctor, en todos estos años que has vivido, que ya son unos cuantos, ¿cuál crees que ha sido tu mayor acierto? pues yo el largarme de la broma, irme de allí ¿Irte de dónde? a León. A León. A León, allí estuve 4 años y luego ya seguí, porque nosotros, ¿Por qué fue un acierto irte a León? ¿Por qué fue un acierto para ti ir a León? pues sí, aprendí mucho y luego me situé, porque nosotros, aunque éramos mecánicos, estábamos en una escala de mecánicos, pues estábamos trabajando, íbamos cambiando de categoría. Según a los 4 años Sí. me hicieron a mí. Irte a León te permitió formarte. Sí. Pero más duro, ¿eh? Allí el de matemáticas era un profesor durísimo. Y le voy a contar un detalle que me pasó. Nos examinamos nos ponían 9 problemas para hacer. Y claro, yo lo saqué los 9 y me pone un 5. Y dijo, porque lo malo es que eran los profesores, dijo, si alguno quiere protestar, si no tiene razón le pongo un 0. Porque ese era allí un 0, tenías castigo a no salir los domingos ni los sábados, estar en clase estudiando. Era el resto. Y protestaste. ¿Eh? Y protestaste. Protesté. Y yo le dije, no quiero saber que tengo 5 por un lado del papel y otros 4 por el otro, si me los ha visto. Mira, dice, tiene razón. No había corregido los 4. Tenía que ponerme un 9. Pero dice, es que se vengaban por no poner primero o segundo, que estaban por orden según los había puesto. Pero dice, por no poner el 1, el 2, el 3, le pongo un 7. Ay, madre. O sea, eran muy severos los profesores. Bueno, Víctor, ¿y tu mayor error? Nos has contado tu mayor acierto. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor error en la vida? Algo que te hubiera gustado evitar. Estudiar. ¿Tu error ha sido estudiar? Sí. Y no he hecho bachiller después, que sabía más que bachiller. Tu error ha sido no continuar estudiando. Claro, es que no, ya, y le voy a decir que tuvo la culpa la mujer. Porque yo estaba en las milicias en Burgos, que me iba 3 meses en el verano y llevaba a la mujer a las milicias a Burgos, que iban los universitarios y se hacían pilotos allí. La JUM, la Buque, una avioneta que había de 2 planos. Y vine desde Burgos, que venía un avión a Salamanca, a examinarme primero de bachiller. Y aprobé. Bueno, pero luego nos fuimos a beber, el primer destino allí en Salamanca, había una colonia al pie de la base y nos fuimos a vivir allí. Y entonces, yo sí quería, pero me empezó la mujer, yo como me quedo aquí sola por las noches, que eso era de noche, estudiar de noche, había curso en León, había para estudiar de noche. Y decidiste entonces no. Entrábamos, bajaba un coche todos los días y entrábamos a las 8 hasta las 10. Estábamos allí.
Y empezamos aquí yo sola y tal. Y total que lo dejé. Es el error que he cometido haber hecho caso. Porque nada más estuvimos 2 años allí, luego ya nos dieron que nos dieron del ejército una casa en Salamanca. Ya las tenía yo, acababan de entregar y ya tenía. Víctor, con todo lo que has aprendido, ¿qué consejo darías ahora a una persona joven? Pues que trabaje de momento, que busque, que no, a lo mejor no lo hay, pero bueno, que busque un trabajo y sea responsable en el trabajo. Eso es esencial, porque nosotros lo que trabajamos teníamos mucha responsabilidad. Yo me acuerdo, porque luego estuve en Badajoz, estuve en muchos sitios. En Badajoz, en el Morón de la Frontera, y luego cuando la guerra de INI, pero bueno, ya al final fui destinado a Las Palmas de Gran Canaria, que teníamos allí aviones, bombardeos, con bombas y rollo. El Henker, que se llamaba, y cargaba 4 bombas, cargaba ese avión. Y luego, cada mes tenía que ir 10 días yo a INI, porque teníamos 2 aviones a cargo allí, pues se averiaban, reparaban. 10 días. Pero luego, claro, lo único que pasaba era sueño, porque en Canarias era de sol a sol el trabajo, allí no había palana. Pues luego, cuando terminábamos la clase, que se ponía el sol, un avión bajaba para Las Palmas y volvíamos a las 12. Así que traías un sueño. Víctor, has tenido una vida larga, muy fructífera, como nos cuentas, pero claro, esto en algún momento se tiene que terminar. ¿Tienes miedo a morirte? Pues yo qué sé, yo. El morirse mi mujer para mí fue un trago muy grande, porque es que era una persona, no trabajaba, pero con las niñas, los vestidos, le gustaba la ropa muy puesta. En casa no teníamos criada, ¿no? Todo lo hacía ella. ¿Y tú cómo crees que te vas a enfrentar a ese momento cuando te llegue a ti? ¿Tienes miedo de morirte? Pues sí me preocupa, estoy preocupado y estoy. Es que casi le digo la verdad. Si se muriera uno de repente, lo pienso muchos días. Ya fui al psiquiatra a cuenta de eso. Y me recetó pues, tranquimacín y otra que no me acuerdo cómo se llama, 2. Y me dijo, si me sentía mal, que como depresión, que será, es más o menos lo que casi, porque es que todos los días digo, ¿por qué no me moriré? Es que lo pienso, ¿qué hago ya? Cuando te vayas de este mundo, ¿cómo te gustaría que te recordaran? ¿Tu familia, la gente que Pues te conoce? creo, pues una persona normal, porque yo con la gente he sido muy, si puedo echar una mano, la he hecho dentro de lo que es. Coño, allí en la comunidad, el que hacía cualquier trabajo que había, que se rompía una lámpara o había que hacer una instalación, entre ese compañero que también era electricista, pues donde estaban las calderas, detrás de las calderas eran de carbón entonces, que ahora tenemos de gas. Pues había que hacer una instalación. Pues allí está, ya, Víctor, que hay que esto o lo otro. Yo era el comodín de la comunidad para eso. Porque además me gustaba hacerlo gratis, que no se cobraba nada. Bueno, Víctor, no te vamos a entretener más. Seguro que tienes que hacer actividades.
A pesar de que digas que estás un poco triste, no paras de hacer cosas. Quiero agradecerte que nos hayas contado cosas tan importantes para ti, que nos hayas abierto tu corazón y sobre todo que nos hayas dado tu experiencia. Víctor, muchísimas gracias. Pues Y nada, muchas gracias. espero que también los que...